Vamos a ver mañana si va o no el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y qué es lo que va a decir, sobre todo, qué es lo más importante, pero vamos a hacer justamente el análisis político de lo que viene ocurriendo, no solo Ejecutivo, sino también Congreso de la República, y cómo la justicia, ¿no? Las decisiones del Ministerio Público, del Poder Judicial, terminan impactando y moviendo justamente la política nacional ya hace varios años. Además, estamos con Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Fernando, a ver, leía tu columna hoy en el diario El Comercio y hablabas pues de las cosas pequeñas de este gobierno, pero antes de entrar a eso, quería ver cómo analizas esta nueva actitud un poco más agresiva de parte del presidente Castillo y de los fieles en el gabinete. Bueno, es una actitud bien cambiante, ¿ah? Y yo creo que hemos llegado al punto en que la improvisación se ha hecho ya no de semanas, sino de día a día, y el propio presidente no está seguro de con qué ánimo se va a levantar mañana y qué decisiones y qué va a pasar mañana. Entonces difícil sería predecir nosotros qué va a suceder. Yo creo que en estos momentos el presidente debe estar cifrando su perspectiva, que es muy corta, en la presentación de Aníbal Torres en el Congreso, porque el Congreso le ha abierto una oportunidad dorada para ensayar una vía dura de confrontación y con el escenario posible de una disolución del Congreso, que sería llegar a un enfrentamiento muy grande, porque el Congreso es fácil incitar a 130 y ya lo hemos visto en el pasado reciente. Y se ponen todos trejos y lo censuran, no mañana mismo, pero sí dentro de unos días. ¿Qué es lo que más convendría políticamente al gobierno? Sí, por supuesto. A mí me parecería que sería una muy mala inversión política, porque estamos ante un premier que ya renunció y que se ha quedado por unos días a insistencia del presidente hasta que le busque un reemplazo. Entonces, asumir el costo político de censurar a un primer ministro y caer un gabinete que podría caerse solo, y que en este caso ya había mostrado Torres su voluntad de censurar, me parece que es un costo absolutamente innecesario, cuando hay otras medidas de fiscalización que no tienen ese costo, que sí se pueden emplear, como es la interpelación y censura de los ministros más cuestionados, como General Alvarado. Bueno, ya el de Defensa no es... ya renunció, pero hay que ver a quién pone en su lugar. Y el del Interior, por ejemplo, ese es otro que también debiera ser objeto de una fiscalización extrema. Sí, claro, y que pareciera que fue ahí con una misión muy concreta que no pudo cumplir, porque el equipo especial de la policía sigue operando con los resultados que hemos visto. Pero tú escribías en uno de estos informes muy interesantes a nivel de datos de esta búsqueda del premier, y que efectivamente Aníbal Torres se quedaría solamente por algunos días. Pero ¿se está complicando mucho para el presidente buscarle un reemplazo? Lo que pasa es que su afán está cambiante, ¿no? Como se le ha abierto esta posibilidad a invitación del Congreso, entonces ahora de hecho está pensando en que me lo censuren. Y ahí ya veré a quién pongo. Candidatos los hay. Está alguien que más o menos ha dado a entender que está dispuesto, que es Dimitris Enmache, el censurado ministro del Interior. Pero que decías, viene con un plan diferente. Yo creo que sí, yo creo que él es de los de la línea blanda, que le dicen al presidente un poco que asuma, que dé una señal de que él ya considera que se debe venir una transición, o sea, que dé un paso adelante en él mismo plantear una salida política, que no está en su radar en estos momentos. Y legalmente no sé cuánto le convendría eso, ¿no? A Pedro Castillo, es decir, fuera de la protección que le da la inmunidad de ser presidente. Desde el punto de vista estrictamente de su corto plazo y de preocuparse por su libertad inmediata, pues soltar el poder le asusta mucho, pero es un círculo vicioso, porque a la larga genera más. Va a dejarlo y los resultados van a ser peores. Pero exigirle pues la grandeza, ¿no?, de pensar en el país antes que en él es quizá pedir demasiado. Entonces, Enmache puede estar de ese lado, ¿no?, de
del policía bueno, pero los policías malos, los angelitos malos que paran el hombro y le susurran ideas conspirativas, ¿no? Disuelve el Congreso, el pueblo te va a apoyar, mira que estás repuntando, ¿no? Ahí identificas a Guillermo Bermejo. Por Es supuesto, un actor clave. Por dices. supuesto, que además es un responsable, para él esto es como un juego, entonces siempre le... Y tiene una capacidad seductora y de persuasión sobre el presidente muy grande. Él fue el que lo convenció de poner a este hombre Valer, que no le duró ni 4 o 5 días. Sí, ¿No? claro. Diría, después ya no vuelve a Palacio de Gobierno. No, a cada rato, mira el registro de visitas, a cada rato está allí, sigue siendo entonces con esos consejeros se vuelve más impredecible aún lo que pueda pensar. Entonces, no, ¿a quién escucha más? ¿A Senmache o a Bermejo o a Salas o al propio Torres, ¿no? Ahora, fue un quiebre, Fernando, la detención de Jennifer Paredes, su cuñada, hija de Cariño, y ahora, bueno, lo que dice fuentes del Ministerio Público es que solicitarían la prisión preventiva para ella, y esto puede ser por 3 años. Sí. De hecho, a partir de ahí hay un quiebre porque es cuando siente que el cerco judicial está más cerca. Bueno, está tan cerca que entró a su dormitorio el cerco judicial, porque ahí Harvey Colchado, Hans Aguirre y otros y policías han buscado hasta debajo de su cama. No estoy exagerando, ¿no? Si el abogado Benji Espinosa decía que habían revisado en la piscina, me imagino que también han buscado debajo de su cama y en el closet y en el baño. O sea, si el cerco judicial llega ahí, es como un anticipo de lo que le puede pasar. Entonces ya pues la continuidad de su régimen es secundaria a la continuidad, a la vigencia de su libertad y de su entorno íntimo. Pero en ese sentido se vuelve, digamos, mucho más peligroso y mucho más errático porque llegas a un punto donde dirá, no tengo ya nada que perder. Exactamente. Y, o sea, es la fiera enjaulada que no sabes si va a dar un zarpazo o por dónde va a tratar de huir y qué decisiones va a tomar. Pueden ser decisiones muy destructivas y autodestructivas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy prudentes los actores políticos del Congreso, la Fiscalía, que sin querer se ha convertido en actor político porque le ha tocado investigar a un presidente en ejercicio, y es un poder del Estado, que es la justicia, investigando a otro. Entonces todo lo que haga ese otro poder es una obstrucción de la justicia, entonces hay que defenderse de eso. Entonces la Fiscalía está en un juego político, con lo que no estoy diciendo que esté politizada, sino que necesariamente está y tiene que asumirlo así. Entonces estamos viviendo algunas situaciones insólitas por primera vez. Muy probablemente ningún personaje esté a la altura, el Congreso de hecho no lo está, pero ojalá que prime la sensatez, que no se pongan en ese punto de vulneración, de disolución, porque eso nos llevaría a un enfrentamiento terrible. Porque ¿qué le dices a un presidente que puede tener en sus manos constitucionales la disolución del Congreso? Y a ver, más allá de esta ligera subida que ha notado en las encuestas, según Ipsos y IEP, 3, 5 puntos, como se quiera ver, ¿crees que tengan eco estos llamados que hace el presidente, que hace el premier a la movilización popular para defender al gobierno del pueblo? Es un clientelismo improvisado y desesperado, ¿no? De buscar a gremios, organizaciones populares que están con hambre de normas, en algunos casos de bonos, muy legítimas, y el gobierno está con necesidad de encontrar respaldo, ¿no? Pero el clientelismo se construye en tiempo, o sea, de ahí a una fidelidad y a que estén dispuestos a marchar de una forma contundente por ese presidente, pues no. Los gremios, las organizaciones populares se deben a sus causas y pueden estar midiendo que ligarse a un presidente cuestionado puede pasarles la factura en el futuro, ¿no? Entonces se lo tomarán con pinzas, pero claro, si por ejemplo un gremio de construcción civil le estás promulgando una ley que baja la edad de jubilación, o eso es un beneficio efectivo, te invitan a Palacio, bueno, pues claro, vas a agradecer. Pero de ahí a pasar, por ejemplo, a movilizaciones
que terminen generando desmanes en el Congreso de la República. De ahí a Castillo hasta la muerte en las calles hay muchos pasos. No veo por qué. Este no es un personaje que despierte mayores lealtades, no es un personaje carismático y está acostumbrado a tradiciones de ida y vuelta. Entonces es una situación muy difícil. Sospecho que más son los que les están dando consejos equívocos. El mismo abogado, Benji Espinosa, hasta ahora, ¿qué ha ganado? ¿Qué recurso, qué medida ha ganado? Y no tiene pues ni siquiera coartadas, o sea, es un negacionismo total. Claro, falta de transparencia absoluta. Y más es retórica que o sea, un buen penalista te empieza por hacer reconocer algunos delitos y trabajar una buena coartada. No veo eso. Entonces. ¿Y crees que han sobredimensionado quizá estos puntos que han recuperado en las últimas encuestas? Sí, por supuesto. Si ha habido un eco de eso es en ese entorno. Creen que podría subir más y no entienden que ese pequeño repunte, porque está dentro del margen de error también, pero no se lo mezquinemos, ese repunte no es una adhesión necesariamente a Castillo, sino está en esta dialéctica del antivoto y no es que me caiga bien este hombre, sino que estoy en contra del cargamontón y estoy en contra del sistema que hace el cargamontón. Estoy en contra de ese sistema que está con sede en Lima, porque la mayoría de esos votos aprobatorios están en regiones, ¿no? Entonces sí, eso sí les ha funcionado, ¿no? Visto que hay esas brechas que hacen que... Pero con ayuda, y con esto termino, ¿con ayuda de quién? ¿Más del Congreso o más de la Fiscalía? Es decir, la percepción puede ser, esta Fiscalía, ¿cómo ataca al profesor del pueblo? Bueno, todos han robado, ¿no? Porque él no puede robar. Sin duda hay que revisar también que la Fiscalía puede haber cometido algún exceso que lo victimice, ¿no? Y sí, eso genera una identificación compasiva y una contraidentificación contra ese sistema que le puede parecer abusivo a muchos. Hay ese efecto, pero mucho más es el voto desaprobatorio contra Castillo, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio. Tenemos que hacer una rápida pausa, pero venimos para hablar de economía, porque ayer llamó la atención una columna del propio ministro de Economía, Kurt Burneo, hablando de recesión para la economía peruana. ¿Qué significa esto? Lo contamos después de la pausa.